En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es sábado 21 de septiembre de 2024. Celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, que escribió el primer evangelio, ¿no? Hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaúm, en el lago de Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas. Fue un publicano, es decir, un colector de impuestos para los romanos. Aún siendo judío, estaba a favor del imperio romano, era enemigo de los judíos. De hecho, lo odiaban. Cuando Jesús lo ve sentado a la mesa de recaudación de impuestos, lo llama para que sea uno de los 12. El mismo episodio lo narra también otros evangelios sinópticos como Marcos, Lucas. San Mateo es el octavo en la enumeración de los hechos de los apóstoles, en Hechos 1. Y en el mismo Mateo, que cuando se nombra a sí mismo se llama Mateo, el publicano. Y el séptimo en la lista de San Marcos y San Lucas. Debido a su profesión provienen los atributos con los cuales se le representa: una bolsa de dinero o un tablero de contar. Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión escribe su evangelio, siendo el primero de los 4, tal como lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis, el cual es citado en la historia eclesiástica por Eusebio. Mateo ordenó, compuso las palabras o logias del Señor en lengua hebrea y cada uno las interpretó o tradujo luego como pudo, dice Papías de Hierápolis. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. El apóstol San Bartolomé llevó una copia a la India y la dejó ahí. Según varias fuentes apócrifas que no siempre coinciden en todos los detalles, luego de predicar en Judea fue a predicar entre los partos y los persas, pero sobre todo en Etiopía, donde venció a 2 magos que se hacían adorar como dioses y a los dragones que le acompañaban. Después resucitó a la hija del rey de Egipto. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Fue muerto filo de espada cuando estaba orando al pie del altar después de misa, lo cual le vale otro de los atributos de su iconografía: la espada, que a veces se cambia por alabarda o una hacha. San Mateo, en cuanto evangelista, es representado con un libro, un rollo de modo genérico, pero cada uno de los 4 evangelistas tiene un símbolo especial inspirado en la visión de los 4 vivientes que nos trae el profeta Ezequiel en el capítulo 1 y que recoge el Apocalipsis en el capítulo 4 en el Nuevo Testamento. Por comenzar a narrar la genealogía humana de Jesús, a Mateo le corresponde el rostro humano del tercer viviente del Apocalipsis 4. Por ello, un hombre alado es el símbolo de su evangelio. Este simbolismo fue fijado por San Jerónimo. La liturgia aplica a San Mateo las siguientes palabras del libro de Esdras: este maestro, muy instruido en la ley dada a Moisés por Yahvé, Dios de Israel, sobre él estaba la bondadosa mano de Dios. Se había dedicado con todo su corazón a poner por obra la ley de Yahvé y a enseñar a Israel sus mandamientos y preceptos. El hecho de haber tenido como invitado al Señor a su mesa y al trabajo que se dedicaba cuando fue llamado por el Señor, saluden en la liturgia de su fiesta. En la oración colecta se señala que Dios, inexpresable en misericordia, se dignó elegir a San Mateo para convertirlo en recaudador de impuestos en un apóstol.
Y en la oración de poscomunión hace referencia al gozo salvífico que experimentó San Mateo cuando recibió en su casa como comensal al Salvador. Y en las laudes, en el himno Preclara Cua, rezamos: oh Mateo, qué rezas, o qué riquezas tan grandes te prepara el Señor, que te llamó cuando estabas apegado a las monedas. A impulsos de tu amor ardiente te apresuras a recibir al Maestro. Ese es el llamado que también nos hace el Señor a nosotros. Un cobrador de impuestos estaba a su mesa, enemigo del judaísmo por cobrar impuestos, porque estaba a favor del imperio romano, y se enriquecían con facilidad. Su centro, su vida, su felicidad, buscaba todo su ser, todo lo que podía entusiasmarlo en el dinero, en enriquecerse, en acumular y acumular. Pero pasó el Señor, lo vio sentado, lo miró con amor, lo llamó y le dijo: sígueme. Y dice el evangelista mismo que dejándolo todo lo siguió, hizo un banquete, y entonces pues vendrá el juicio otra vez, ¿no?, de la gente. Y ¿por qué come con pecadores y publicanos?, dicen los fariseos. Y dice el Señor esa frase que nosotros conocemos muy bien: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ojalá esa frase se nos grabe en la mente y en el corazón. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué nos sirve hacer grandes sacrificios si no tenemos misericordia y amor por la gente, si no perdonamos, si no ayudamos, si no colaboramos con los demás, si no nos sentamos a sentir el dolor también de los demás? De nada sirve convertirse en jueces. Ustedes y yo no hemos sido creados por Dios para ser jueces. Ustedes y yo fuimos creados por Dios para practicar misericordia, para practicar amor, para practicar compasión. Que el Señor nos ayude a todos. Recuerden, mañana es Día del Señor, domingo. Sentémonos, vengamos a la Eucaristía, a la misa con la familia. No puede existir un cristiano que viva sin Eucaristía. El cristiano no puede vivir sin la misa. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.